No es nuestra responsabilidad convertir a nadie, es nuestra responsabilidad predicar. Hay mucha necesidad. Hay una desinformación en la iglesia, ¿verdad? No entendemos la necesidad que hay en el mundo. O sea, no sabemos la falta de acceso que hay en el mundo hoy y la necesidad de ir a estos lugares. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros como creyentes amamos al mundo como Dios lo ama. Esto es lo que nos lleva a una urgencia. El mensaje que tenemos es poderoso, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando la gente se involucra en la misión de Dios, empiezan a experimentar más los dones, empiezan a ver más a Dios en sus vidas, empiezan a madurar en su fe. Cristo es la esperanza. Vamos y llevamos a este Dios que hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra convicción de que es la salvación, la esperanza del mundo, de los hinduistas, de los budistas, de los musulmanes, de los judíos, de todos los trasfondos religiosos. Cristo es la esperanza. Hice el compromiso público de usar los fondos que genera este canal para llevar el evangelio a países no alcanzados. Estos son lugares donde nunca han escuchado el nombre de Jesús. Para lograr esto, ocupamos tener al menos 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción. Actualmente tenemos 941 suscriptores y 3139 horas de reproducción. Entonces le invito a que se suscriba a este canal, que pueda compartir este episodio con otros para que podamos llevar el evangelio a países donde nunca lo han escuchado. Por otra parte, YouTube, con la cantidad de horas de reproducción que tenemos y la cantidad de suscriptores, ya me habilitaron suscripciones. Entonces pronto las voy a estar habilitando en el canal para que usted pueda poner esta membresía y colaborar en esta causa para llevar el evangelio a países no alcanzados. Yo tengo mi trabajo y bueno, quiero usar este podcast para este fin y no necesariamente para vivir yo de eso. Entonces, juntos podemos unirnos en esta causa. Espero que disfrute el episodio y se conecte y lo vea hasta el final. Una iglesia sin un misionero es válida. Decía un teólogo, bueno, un predicador de mucho tiempo, Charles Spurgeon, decía, o un cristiano es un misionero o un impostor, decía. Y yo creo que la iglesia, ¿verdad? Siempre el propósito de la iglesia nació porque de alguna manera tenemos un Dios que ha estado en misión y le dio una tarea a la iglesia para alcanzar, ¿verdad? Las manos, los pies y el que alcanza, como la forma en la que Dios alcanza el mundo es a través de la iglesia. Entonces, como que pensar en una iglesia sin un misionero sería como pensar, no sé, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque si tenemos un Dios que ha sido así, es lo que debería producir la iglesia también. ¿Usted cree que un misionero o el concepto de misiones nació por una mala praxis, o por así decirlo, o una mala ejecución de la iglesia como tal, al punto que tuvieron que hacer un nuevo concepto misionero para que hicieran su trabajo que naturalmente le toca de ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Es que yo creo que tenemos un concepto como que la misión inicia en Mateo 28, ¿verdad? Casi que la gran comisión, ¿verdad? Es como ese punto donde creemos que nace, pero si nosotros estudiamos bien la Biblia, Dios ha sido un Dios misionero, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos un poco en la iglesia, que es como que decís, ¿verdad? Que es una mala praxis, en realidad no es como una mala praxis, más bien al revés, es parte de los propósitos definidores de la iglesia. Esto es lo que debería ser la iglesia. Entonces, cuando lo tomamos como que fuera una mala praxis, creo que no hemos entendido realmente el mensaje. No, lo decía más bien al revés, como a toda la iglesia le toca lo mismo. Y entiéndase la iglesia, un grupo de personas, ¿verdad? El mensaje de Dios hacia la iglesia fue el mismo para todos. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos. Y entonces siento como que a veces el término misionero nace porque hizo falta que la iglesia obedeciera, no sé, y tal vez alguien dijo, no, pongámosle misionero para tema de marketing, una cuestión así. Sí, sí, yo creo que de hecho
está tan mal, creo que entendido a veces, que, por ejemplo, yo veo que la iglesia, cuando hablamos de misioneros, es como alguien aparte completamente, como este es, ¿verdad? Como si, como decimos a veces, como un bicho raro. Ujú, ujú. eh, pero en realidad deberíamos de abrazar eso, ese concepto, ¿verdad? Yo entiendo lo que vos decís en el sentido de que misionero parece como que para que entendiéramos y empezáramos a cumplir el proceso, Ujú, ujú. el plan, entonces tenemos que decir misionero, para Ajá. que, pero creo que sí, de alguna manera, El punto es cómo nos excluimos como iglesia todos de esa parte. A veces es como, no, no, es que evangelizar le toca al misionero, al resto de la iglesia no. exacto, Y sí, sí. resulta que eso es una orden para toda la iglesia. Cuando leemos ese, por ejemplo, Mateo 28, que es como el versículo más conocido, ¿verdad? La Gran Comisión, Jesús le dice eso a todos los discípulos. No Ujú, le dice, bueno, algunos de ustedes van a ser discípulos, otros se van a encargar de otras cosas. ujú, Igual hay otra como gran comisión, de alguna manera, pero un poquito más enfocada, como que podemos encontrar ubicaciones específicas que para los discípulos en ese momento que significan para nosotros algo hoy también es Hechos 1:8, ¿verdad? Que eso fue antes de que Jesús ascendiera y le dice a sus discípulos, ¿verdad? Cuando vengan el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos. O sea, es como lo que debería suceder inmediatamente, ¿verdad? Como efecto de haber recibido el Espíritu Santo y serán mis testigos. A veces pensamos que yo crecí muchos años de mi vida cristiana, que el Espíritu Santo es únicamente para guía, para que me enseñe la palabra de Dios, para que me convenza de mi pecado, para que me acompañe, ¿verdad? Pero pocas veces nos enseñan que la razón por la que tenemos el Espíritu de Dios es para empoderarnos, para vivir una vida en misión con Dios, para ser sus testigos, ¿verdad? Entonces, cuando ya yo agarro ese concepto, y agarro un versículo como ese, ¿verdad? Entonces yo digo, pues sí, es que es la razón por la que también me salvó y me dejó aquí. Si la razón fuese solo salvarme, el Señor nos hubiera salvado a usted y a mí y nos lleva de una vez, pero nos dejó aquí porque tiene una misión para nosotros. ujú. Y eso es lo que debería entender cada cristiano. Bueno, ¿y por qué usted se involucró en el tema de las misiones o en qué momento despertó en usted ese deseo por empezar a... Bueno, en el 2008 eh, tuve un viaje corto de misiones al norte de África con musulmanes y durante el proceso, ¿verdad? Creo que Dios trabajó mi corazón, pero ese viaje me hizo experimentar la pasión de Dios por el mundo y me hizo ver, me abrió los ojos para ver la Biblia de una forma, ¿verdad? Como creo que deberíamos de verla, de que tenemos un Dios apasionado por su gloria. O sea, vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios, ¿verdad? Utilizando, por ejemplo, en Éxodo, le dice a Faraón, te he levantado para mostrar en ti mi poder, en 9:16, ¿verdad? Dice, te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ujú. O sea, Dios tiene una pasión por anunciar su nombre, por darse a conocer. Y en ese momento, tal vez, ¿verdad? Mi concepto de Dios era limitado únicamente a una relación personal con Dios, nada más. Ujú. Y tal vez invitar uno que otro amigo a la iglesia y compartir la fe un poco, pero no veía tan claro un Dios que está completamente apasionado por mostrar su gloria al mundo y que quiere usarnos a nosotros. Ese viaje eh, tuve una experiencia sobrenatural. Recuerdo que yo los últimos días quebrantado, lloraba, ¿verdad? Y lo único que sentía era eso, ¿verdad? Ese dolor por aquellos que no tienen acceso. Donde yo estaba en Mauritania, no es que la gente no cree en Jesús, porque no quieren creer, es que no saben que hay un Jesús que pueden creer. Entonces ese concepto, ¿verdad? Te empieza a calar profundo, más cuando estás ahí viendo eso, cuando estás ahí y pensás, esa persona por la que estoy orando, ¿verdad? En mi cabeza,
nadie nunca ha orado por él. Ujú. ¿Qué vio ahí en Mauritania? Bueno, Mauritania es un país norte de África, poca gente sabe dónde queda. De hecho, cuando me lo mencionaron, obviamente hasta que se lo enseñen en el mapa uno no sabe dónde queda. La parte de Senegal. A la par de Senegal, exacto. A Ujú. la par de Senegal, entre el desierto, ¿verdad? El Sahara Occidental, está Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania y Senegal. Y, y bueno, ¿qué es lo que hay en Mauritania? Arena, por todos lados, es un desierto. Y musulmanes, un montón de musulmanes, es un lugar cero atractivo para el turismo, pero hay mucha necesidad, ¿verdad? ¿Cómo es un país musulmán? Híjole, sí, país musulmán, bueno, hay de todos los países son muy diferentes. Los musulmanes son, creo que tenemos un mal concepto de los musulmanes. A veces creemos que los musulmanes son lo que vemos en las noticias, ¿verdad? Esos que se meten Voy a un decir el concepto, sí, sí, terroristas, diría la terroristas, gente. exacto. Pero en realidad los musulmanes son personas que, ¿verdad? Que han recibido una educación diferente a la nuestra, una cultura completamente diferente. Pero bueno, son personas súper hospitalarias y más en estos países que tal vez no reciben extranjeros, cuando llegas te tratan, bueno, Mm, todos se pelean para que vos llegues a la casa de ellos. mm. Entonces sí, es, es, es una experiencia muy diferente a lo que está acostumbrado uno. Pero persiguen el cristianismo. Sí, bueno, es que yo creo que a veces nos cuesta entender porque no vivimos en un mundo culturalmente muy distante a ellos. Los musulmanes en estos países, por ejemplo, cuando yo fui a Mauritania, estaba en el número 13 de todos los países del mundo en persecución. Entonces había que tener ciertos cuidados, ¿verdad? No se puede libremente decir que vos vas a lo que era lo que fuimos nosotros a hacer. Mm. Entonces sí hay que tener ciertos cuidados. Creo que la persecución va mucho con el gobierno y también con ciertos grupos musulmanes que son un poquito más extremistas. ¿Y por qué se da eso? ¿Cuál es la, digamos, o cuál es la base fundamental de un musulmán para querer ir o sea, para llegar a ese punto de aborrecer a otras religiones? Y Yo creo que, bueno, el Corán y Mahoma enseñaba muchísimo acerca de la fidelidad al Islam. De hecho, ahora parte de los lemas de ellos es que Alá es nuestro Dios, el único Dios, y Mahoma es su profeta. Y entonces, la educación que ellos reciben ¿verdad? Fidelidad. De hecho, Islam, ¿verdad? Musulmán significa sumisión, sumisión a Dios. ujú, Entonces, para ponernos en los pies de ellos, son personas que crecieron desde que nacieron toda su vida entendiendo que esa es la religión verdadera y todos aquellos que no son parte de esta religión son infieles. ujú. Entonces, y es una cultura muy diferente a la nuestra, es una cultura de honor y vergüenza. Nosotros, bueno, no entendemos ese concepto porque nuestra cultura es un poquito diferente, pero cuando es honor y vergüenza es, lo más alto es el honor de mi familia. Mi papá, quiero honrar a mi papá, quiero honrar a mi familia. Entonces, ellos nacen, crecen viendo a su papá orar, a su mamá orar, siendo personas buscando ser fieles al Islam. Y de hecho, en una etapa de sus vidas, muchos, yo he estado en lugares donde estoy en la familia y llega el momento de oración y está el niño de 15 13 años, el adolescente, liderando la oración con la familia. Y eso lo hacen casi todos los días. Ujú. Entonces, imagínate que vos llegues y le digas, ese no es el camino, esa no es la verdad, este no es, ¿verdad? Es como, Pero definitivamente a nivel del régimen gubernamental y todo existe un rechazo a otras sí, y hay religiones. leyes, hay países que tienen leyes islámicas. Pero el Corán lo establece así, Sí, hay tal leyes, cual. hay leyes ¿verdad? Que países como Mauritania tienen la ley, no recuerdo el nombre, se llama Sharai, si no me equivoco. Entonces tenemos que buscar un poquito el nombre de la ley, pero es una ley islámica. Entonces el mismo gobierno condena, ¿verdad? A aquellos que no son fieles a esta ley. Ujú. Entonces es bastante fuerte, bastante pesado. Dice aquí ChatGPT que es Sharia. Sharia. Ajá, Ajá. Sharia. Pero, ¿este tipo de persecución sucede con otras religiones o solo el cristianismo? Con otras religiones también. Sí, con Ok. otras religiones. De hecho,
hay otras, el hinduismo también persigue el cristianismo. Lo que ellos condenan es la infidelidad, la apostasía, ¿verdad? El alejarse de la religión, para ellos, religión verdadera. Entonces, si vos venís ¿verdad? Si sos hinduista y tratas igual van a ellos a perseguir a los hinduistas. Mm. Y en algunos lugares hinduistas pasa lo mismo con los cristianos, igual los hinduistas persiguen a los cristianos, igual Por el mismo los tema. budistas, igual por el mismo tema, exactamente. Pero se ha hablado de que el cristianismo es como el más perseguido. Sí, porque ¿Es cierto o en la... el cristianismo es el más perseguido porque nosotros somos hay una misión detrás ¿verdad? Parte de nuestro fundamento de la fe es que creemos que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y no hay ningún otro camino, ningún otro, ¿verdad? Dice el libro de Hechos que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. No hay, no existe. Eso creemos nosotros. Ujú. Entonces, yo tengo amigos musulmanes y tengo amigos de trasfondo budista que yo tengo una convicción, si ellos no ponen su fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Van a recibir condenación y no es por un Dios injusto, no, más bien es porque un Dios quiere ofrecerle salvación a través de su Hijo Jesucristo. Ujú. Y nosotros como cristianos predicar este mensaje que no es nuestro, es un mensaje de Cristo, es lo que nos mete en problemas muchas veces. Ujú. El hinduismo no tiene eso. La mayoría de las religiones, entre las discusiones de líderes religiosos, es como que todos los caminos llegan a Roma. Sí, Eh, no es exclusivo, no es exclusivo. tiene apertura y... Nosotros somos totalmente exclusivos. O sea, no exclusivos. Ahora creemos en un mensaje que es únicamente a través de Cristo. Ujú. Había un predicador que estaba en una reunión de varios líderes religiosos y entonces teniendo esta discusión entre judíos, budistas, hinduistas, musulmanes, él agarró todos los temas y decía, entonces lo que ustedes dicen es que eh, usted, que es hinduista, agarra aquel camino y va a llegar a la cima de la montaña. Y usted, que es musulmán, agarra el otro y va a llegar a la cima de la montaña. Y empezó con cada uno a hacer lo mismo, diferentes caminos. Y entonces yo le digo, sí, exactamente, eso es lo que decimos. Vamos a irnos a la cima de la montaña, donde está Dios. Y entonces les dice, Perdón, ¿todas las religiones creían eso? ajá, los líderes religiosos creían eso. Ok. Y entonces él llega y les dice, ¿y qué tal si yo les digo que aquel que está en la montaña vino aquí, a nosotros? Y dice, será la mejor noticia de todas, ¿no? Déjenme hablarles de Jesucristo. Mm. Esa es la diferencia de lo que tenemos, ¿verdad? No es nuestro esfuerzo por llegar, sino que Cristo vino a rescatarnos, a salvarnos. Y ese es el concepto que tenemos nosotros. Dios está en misión. Vemos a Adán y Eva pecando, comiendo del fruto prohibido que Dios les había dicho, de todo pueden comer menos de este, comen de este. Y al final, obviamente, sus ojos les son abiertos, sienten vergüenza, se esconden, pero lo más interesante es que después no fueron el esfuerzo de ellos para acercarse a Dios. Dios vino a buscarlos. Mm. Entonces vemos a un Dios misionero, un Dios buscando al hombre. Desde Génesis está Desde el patrón, Génesis, digamos, de exacto, Dios. desde Génesis. Y Dios rescatando, formando un pueblo para anunciar su gloria al mundo. Y vemos, por ejemplo, Rahab, después de la historia que contamos de que le dice Faraón, 40 años después de estar en el desierto, no había WhatsApp, no había nada de lo que tenemos hoy. Y llega Rahab en Josué capítulo 2 y dice, En Jericó hay en Jericó, una Ujú. prostituta pagana, y dice, hemos oído cómo el Dios de ustedes los ha librado menciona varios reyes, y dice, el Dios de ustedes es el Dios verdadero. Mm. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Utilizó a Israel, las plagas, para hacer lo que le dijo a Faraón que iba a hacer, para anunciar mi nombre en el mundo, para mostrar mi gloria en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios apasionado, porque otros escuchen, conozcan de Él. Y entonces, ¿por qué nos persiguen más a nosotros? Porque la iglesia, cuando entendemos bien el concepto, este mensaje, vamos a ellos, vamos y llevamos a este Dios que hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra convicción de que es la salvación, la esperanza del mundo, de los hinduistas, de los budistas, de los musulmanes, de los judíos, de todos los trasfondos religiosos. Cristo es la esperanza. Entonces, al ir a estos lugares,
ninguna otra religión tiene ese concepto. Entonces, ¿por qué somos más perseguidos? Por eso. Se dice que cada 3 minutos un cristiano es martirizado por su fe. Entonces, ¿verdad? Explique martirizado. Martirizado no es que lo matan, ¿verdad? Como que posiblemente recibe, eh, algunos los matan y otros eh, ¿verdad? Los castigan por su fe. Cada 3 minutos. Entonces, ¿verdad? A veces nos cuesta entender un poquito eso, Mm. eh, porque vivimos en el 2025 ahora y pensamos que ya el mundo no, porque no aparece en las noticias, creemos que eso no sucede, Mm. pero es más real hoy que antes. De hecho, se dice que en este siglo que pasó, pero ahorita estamos, o sea, hay más cristianos que son martirizados por la fe que todos los siglos anteriores combinados, porque hay más cristianos, hay más gente yendo a lugares y hay más persecución. Entonces, es la realidad que vivimos, pero a veces creo que porque no nos dicen tanto en la iglesia o no aparecemos en las noticias, no vemos esa realidad. Sí, no hay un esfuerzo, o más bien hay un esfuerzo en contra de ocultar estas verdades. No nos gusta, ¿verdad? No es como, primero que todo, hay una desinformación en la iglesia, ¿verdad? No entendemos la necesidad que hay en el mundo, que eso es un tema importante. O sea, no sabemos la falta de acceso que hay en el mundo hoy, y la necesidad de ir a estos lugares, ¿verdad? Por la razón que Cristo nos mandó. Y entonces, ¿verdad? Esa desinformación, si no tenemos esa información, menos vamos a tener la otra información de Mm. lo que está pasando. Pero hablemos de esa falta de acceso. Las personas que desde que nacen hasta que se mueren nunca llegan a escuchar de Cristo, ¿qué pasa con ellas? Bueno, la Biblia creo que es muy clara, como estamos hablando ahora, ¿verdad? Para ayudarnos a entender, Cristo es la esperanza, ¿verdad? Cristo es aquel, que nos puede reconciliar con Dios. A veces esto crea controversia un poco, ¿verdad? Porque pueden decir la gente, no, pero es que Dios es demasiado misericordioso, Dios es demasiado. Si hubiese otro, créanme que si hubiese otro medio por el cual nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios, Dios no hubiera crucificado a su Hijo, ¿verdad? Dios no hubiera, descargado la ira suya por nuestros pecados sobre Cristo. Eso es lo que hace que Cristo se hace sacrificio perfecto para poder reconciliarnos con Dios. Entonces, esto es lo que nos lleva a una urgencia, ¿verdad? No es crear culpabilidad en la iglesia o en la gente, no, es que entender que Cristo es la única esperanza y que nosotros tenemos ese mensaje, es amar a otros. O sea, si yo tengo, si yo soy de tus mejores amigos, Joshua, y te veo a vos, eh, ¿verdad? Haciendo algo que te está haciendo daño y que te está perjudicando inclusive tu matrimonio o vos como padre, yo no te amaría si no te digo nada. Ujú. El amarte es decirte la verdad, es decirte, Joshua, tienes que reaccionar, o sea, si me seguís en este camino, Ujú. te vas a destruir. Nosotros como creyentes amamos al mundo como Dios lo ama y por eso queremos llevarles este mensaje, de esperanza, y además que Dios pueda recibir esa gloria que él merece. Sí, el otro, la otra frase a nivel de amar a Dios que puso Jesús en perspectiva fue amar al prójimo. Y uno no puede decir que ama al prójimo bajo esta premisa suya si no le cuenta de Cristo. Exacto, sí, exacto. Y nos cuesta inclusive entender eso hoy, Ujú. ¿verdad? Y no se trata, ¿verdad? Porque creo que a veces tenemos un mal concepto nosotros de que tenemos que andar tocando puertas y dando tratados y dándole biblazos a la gente. Ujú. Creo que la iglesia, si entendemos un poquito de historia, la iglesia era muy diferente. Bueno, la iglesia predicaba a Jesús de una forma sobrenatural en su forma de vivir, en su forma de el uso de los recursos. Y yo hoy, digamos, si yo voy a alguno de esos países, por eso digo yo como que ese concepto a veces, por la herencia que tenemos, no lo vivimos tan bien, ¿verdad? Como que creemos que tenemos que andar predicándole a todo el mundo, Ujú. pero al final ese concepto, cuando yo lo entiendo, de amar es como yo intencionalmente voy a crear relaciones con gente no creyente para crear vínculos en el punto en el que ya pueda yo
contarles acerca de mi esperanza en Cristo. Y, ¿verdad? Eh, no, ganarse ese derecho a ser escuchado también. Tal vez en algún momento va a haber una oportunidad donde yo pueda dar mi fe Ujú. de una vez. Sí, con el mismo ejemplo del amigo, de ahí llega un extraño a darle, mira, te voy a dar un buen consejo ahí en la calle, y usted se lo topa y le dice eso porque lo vio hablándole feo a su esposa, Ah, y dice, este, ¿qué, no qué me tiene, está diciendo nada, exacto, verdad? no tiene tanto peso. Sí. Ajá. Pero si llega alguien de corazón que vos sabes que te quiere y que te está diciendo esto porque vos sos importante en la vida de él, tiene un peso diferente, Ujú. ¿verdad? Alguien que lo ha invitado a usted a comer, que Eh, ha dedicado tiempo con usted. exacto. Ujú. Ajá. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así es. Exacto. Hay una urgencia en este pasaje de que realmente vayamos, porque no hay otra forma. No hay otra forma. Vea, si Ujú, buscas en Romanos capítulo 15, ujú, Pablo habla acerca de su ambición, ¿verdad? Él tiene una ambición importante, una ambición santa. Y básicamente Pablo, sin conocer a los romanos, ¿verdad? Transmite esta ambición. Y básicamente lo que les dice es, eh, ahorita no encuentro el versículo, pero básicamente lo que les dice es que yo me propuse, ¿verdad? Ir donde Cristo no ha sido anunciado, para no crear fundamento ajeno, ¿verdad? Para no poner ese fundamento ajeno. sí, como hablando de, ¿verdad? Tal vez no gastar pólvora en sopilotes, diría uno, ¿verdad? Exacto. Romanos 15:20 dice, Romanos 15, y 20. de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Había un... Había una pasión de él como de decir, es que yo necesito llevar el evangelio a aquellos que no han escuchado. Mm, Y es que, ¿verdad? Cuando hablamos de acceso en América Latina, si alguien quiere escuchar una clara explicación del evangelio, tendría que preguntar, la proporción son 7-1, tendría que preguntar a 7 personas y encuentra una persona que le dé una clara explicación del evangelio. ¿Verdad? No, yo puedo andar en cualquier lugar aquí, probablemente a veces va a ser más o menos, pero anda por ahí un poco la proporción. ujú. Y eso es ahí, cuando entendemos eso es que estamos hablando de temas de acceso. Ahí, aquí en Costa Rica hay acceso Sí, al evangelio. televisión cristiana, Es televisión radio, cristiana, radio. Usted hasta a este veces en podcast. Walmart, exacto, a veces en Walmart encontrarás una Biblia, ¿verdad? Vas a cualquier lugar, encontrás, hasta en un super, casi que en cualquier mall de este país va a haber una librería cristiana, Ujú, ujú. o encontrás un libro cristiano. Y iglesias, ¿verdad? En todo lugar donde vos vayas va a haber iglesias de casi que todos gustos y colores. Si cruzamos obviamente estamos de Costa Rica y América Latina. Si cruzamos el mar Atlántico y llegamos a España, una persona para escuchar una clara explicación del Evangelio, esto nos parece que como que no va a ser cierto, pero es cierto. La proporción se dice que es una persona para escuchar una clara explicación del Evangelio tiene que preguntarle no ya a 7, tiene que preguntarle a 500 personas Mm, en España para que una persona le cuente acerca de la esperanza que hay en Jesús. mm, Si yo cruzo ahí mismo el mar de Gibraltar, que está básicamente lo que divide España de Marruecos, y llego a Marruecos, que no es tanta la distancia, una persona quisiera escuchar una clara explicación del Evangelio, ya no le preguntaría a 500 personas, tiene que preguntarle a más personas, tiene que preguntarle a 30,000 personas. mm. Entonces ya ahí vemos que el acceso al Evangelio es muy limitado, mucho más limitado. Si yo voy al sur de Asia, sería la proporción, ya no son 30,000, son 500,000 personas que tendría que preguntarle para que pueda alguien darme una clara explicación del Evangelio. Esto es como que yo quisiera alcanzar a todo Costa Rica con solo 5 personas, Mm, 5 o 6 personas más o menos. Entonces, ¿verdad? Como que cuando yo entiendo eso, yo digo, si hay una urgencia por ir a esos lugares, porque el 80% de los obreros van donde ya hay acceso, donde ya hay iglesias.
Entonces, solo el 20% está yendo donde, y esto es interesante, el 40% de la población del mundo no tiene acceso. Entonces, a ese 42% de la población del mundo, que es bastante, bastante gente, solo está yendo el 20% de los misioneros. Mm. ¿Y por qué pasa un poco esto? Mucho por desinformación en la iglesia. La iglesia no sabe estas realidades muchas veces y entonces cuando pensamos en misiones pensamos en que es solo afuera, Mm. pero no pensamos en necesidad, Lo que pasa es que acceso. puede ser un trabajo también muy complejo. ¿Cómo has hablado con misioneros que llegan en estas condiciones a un lugar donde Claro. no hay nada de acceso? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, preparación primero, ¿verdad? Y toma un tiempo de preparación. Todos estos lugares que tienen poco acceso por alguna razón, ¿verdad? Porque son lugares, primero que todo, largo, son lejos, o sea, no es nada cerca. Además, requiere aprender de la cultura, aprender del idioma, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que son más difíciles es, tenemos que renunciar a toda la comodidad que tenemos nosotros acá, Ujú. ¿verdad? Porque es un mundo muy diferente culturalmente, todo. Entonces, también no es que no requiere esfuerzo de nosotros, requiere bastante esfuerzo, requiere Salirse de la zona de confort, salirse de la zona de confort y dejar de requiere. ver a los papás el fin de semana Y bueno, ahorita, gracias a Dios, tenemos medios de transporte y comunicación buenísima, Ujú, pero antes los misioneros iban en barco, ujú, ¿verdad? Y les tomaba meses llegar a esos lugares. Y si alguien se enfermaba, no había las medicinas que tenemos ahora. Y si queríamos comunicarnos con alguien, eran cartas y la carta le duraba cuánto llegando a la familia también, ¿verdad? O que le llegara de vuelta. ujú. Ahora tenemos grandes beneficios ¿verdad? Con toda la comunicación y el transporte que tenemos, pero igual no deja de ser difícil. Volviendo al tema de la responsabilidad, Pero, alguien que nunca ha escuchado de Cristo desde que, o que a hoy nunca ha escuchado de Cristo, ¿es un tema de responsabilidad de esa misma persona o es un tema de responsabilidad de las personas a las que ya escucharon y no han querido ir? ok. Yo creo que, bueno, Dios nos hace responsables de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, yo soy responsable de mi pecado, pero también Dios le ha dado a la iglesia algo, pero le ha dado a la iglesia el mensaje, la solución. Entonces, Dios le va a pedir cuentas a la persona por su propio pecado, pero también nos va a pedir cuentas a nosotros como iglesia qué hicimos con lo que Dios nos ha dado. Y el entender, ¿verdad? Que tenemos este mensaje y no estamos yendo, y hay gente que no tiene acceso, no conoce este mensaje, nos debería poner en una situación como de urgencia e incómodos. Y ahora hay, digamos, ahí en el mundo hay como 16.000 etnias y se dice que para cada etnia no alcanzada, o sea, una etnia es estos grupos de personas que comparten lenguaje, cultura y que no tienen acceso al evangelio, las que no son alcanzadas, se dice que hay 700 iglesias por cada etnia no alcanzada. Entonces, si hay recursos, hay iglesias, ahí, ¿verdad? Podemos alcanzar Wow. el mundo. Lo que pasa, 700. 700 iglesias por Entonces, cada etnia no alcanzada. la iglesia Entonces, no se mueve. ajá, si la iglesia entendiera estos conceptos y hiciéramos un mínimo esfuerzo, todas las iglesias, alcanzaríamos el mundo con el evangelio. ¿Verdad? Sería una tarea difícil, pero lograble en esta generación, ¿verdad? Varo, pero las iglesias muchas veces, si acaso sacan para lograr pagarle a un pastor su salario y el alquiler, y, ¿verdad? Muchas veces se trabaja con las uñas, diríamos en Costa Sí. Rica. ¿Cómo baraja uno ese tema? Yo creo que es un concepto más profundo. Creo que es un concepto que va desde entender es esto, todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque como inclusive el discipulado que tenemos nosotros, ¿verdad? Muchos es ¿verdad? Con las uñas apenas porque nos han educado el diezmo. O sea, nuestra prioridad en los recursos, casi que la mayoría somos nosotros. Ujú. Pues yo soy creyente, he puesto mi fe en Cristo, pero ¿verdad? Mi forma que tal vez me ha enseñado y lo que hay en mi cabeza de cómo utilizar mis recursos es que tengo que dar diezmo nada más.
pero el concepto del diezmo no es un concepto, bueno, eso es otro tema, pero el concepto que nos han enseñado es como que si yo doy el diezmo estoy tranquilo. Y algunos, ¿verdad? Entonces, más bien nos sorprendemos porque casi la mayoría no dan el diezmo, mucha gente no da el diezmo. Pero si entendemos la nueva cronología donde Dios realmente nos ha dado todos los recursos y parte de su misión es alcanzar el mundo y que nos ha salvado para, nos ha bendecido para ser de bendición para otros, ¿verdad? Ese es un tema que está en toda la Biblia. Entonces yo debería utilizar mis recursos, redirigirlos hacia una dirección enfocada al plan de Dios, a la misión de Dios. Entonces creo que las iglesias no tendrían que estar raspando, ¿verdad?, con la olla o trabajando con las uñas, sino que creo que los cristianos, al entender esta responsabilidad, ¿verdad?, seríamos un poco más generosos. Y es que, ¿verdad?, como que yo te puedo contar de iglesias, ejemplos de iglesias que son iglesias de bajos recursos, son iglesias que no tienen mucho, pero están dando misiones más que otras que sí tienen muchos recursos, pero es porque han entendido este concepto. Y además, creo que a veces tenemos que confiar en Dios. Digamos, si yo empiezo a enseñar de esto y empiezo a dirigir mis recursos y, ¿verdad?, a lo que Dios nos está llamando como iglesia, voy a ver la mano de Dios proveyendo para la iglesia. Voy a ver la mano de Dios donde la gente es más generosa. Y a veces a la gente le cuesta ser generosa porque no hay algo tangible de lo que la iglesia está haciendo. Como que la iglesia tal vez a veces es solo pagarle al pastor. Pero donde yo he visto cambios en la forma donde han cambiado los ingresos de la iglesia, cuando la iglesia empieza a enfocarse más en la misión y empiezan a dar cuentas a la iglesia de lo que está pasando y la gente quiere aportar más Ujú, porque siente que están siendo parte de algo más grande. ujú. Ahora también, bueno, mientras decías esto, se me venía a la mente el tema de qué significa ir, ¿verdad? Muchas veces no solamente es la parte financiera y uno ser el que envía. Pues habrán iglesias que en su condición podrán unirse a otras iglesias a cuidar a algún misionero en oración, también a enviar a alguien de su iglesia que quiera ir, ¿verdad? Y no necesariamente va a ser solo eso. O sea, Sí, sí, eh, sí, pensar en la participación, ¿verdad? Global, claro. en De todo lo que eso hecho, implica. hace poquito en la iglesia donde estoy yo, ¿verdad?, estuvimos en el sudeste de Asia y parte de lo que comunicamos es que, ¿verdad?, Ujú, todos vamos, pero no todos vamos, ¿verdad? Como suena raro, como todos vamos, pero no todos vamos. Pero es que tiene sentido, todos vamos, ¿en qué sentido? Eh, Tal vez van a ir físicamente solo, digamos, 6 de la iglesia, físicamente, pero todos vamos porque todos vamos a orar, todos vamos a apoyar financieramente, todos vamos a participar de las actividades de levantar fondos y es algo al final de toda la iglesia. Entonces es un concepto donde tal vez posiblemente físicamente no todos pueden ir o no van a ir, pero la iglesia sí puede ir. ¿Me ujú. explico? Tal Sí. vez creo que con lo que querés decir. Claro, claro. Estaba pensando en los abusos que han habido financieros en iglesias y poner este tema en perspectiva con el tema de misiones puede tener una implicación fuerte, inclusive desde el dar, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo recuperar esa confianza? Yo creo que es un tema delicado, ¿verdad? Siempre el dinero ha sido un tema muy delicado para ¿verdad? Hay mucha gente que de hecho se ha ido de iglesias porque pide mucho, porque el tema del dinero y también eh, como creyentes, yo tengo un desafío enorme porque mi corazón es idólatra y una de las cosas que más idolatro es el dinero. Entonces cuando me piden algo que yo quiero muchísimo, me cuesta. Pero creo que hay un trabajo enorme y responsabilidad como pastores en el estilo de vida también muchas veces, en el cómo usan los recursos de la iglesia. Entonces, si vos ves que la iglesia está utilizando sus recursos y lo ves claramente tangible, lo que está pasando alrededor, ayudando a los necesitados, no solamente enviando misioneros, pero viviendo en misión aquí, apoyando otros recursos, ¿verdad? ¿Verdad?, gente de la calle, huérfanos, viudas, y la vida del pastor de alguna manera también, no es que tienen que vivir pobres, pero también de alguna manera refleja eso, empieza a generar más confianza en la iglesia también, ¿verdad? Y ser transparente con el uso de las finanzas. Yo veo muchas iglesias donde hay una transparencia enorme
que muestran mes a mes dónde se está invirtiendo el dinero, dónde se está gastando y todo, y al final creo que eso, ¿verdad?, hace que la iglesia diga, y sí, es un libro abierto, yo quiero apoyar, quiero permanecer aquí dando, porque sé que a dónde se va el dinero, y creo que muchas veces el, la gente ha huido de esto, especialmente por lo que vos decís, por los abusos. Ujú. Ahora, también para ayudar, no es, y tal vez cambiando un poquito de tema, no es necesario cantidades exorbitantes. Muchos de estos países no alcanzados, el misionero subsiste con $500 al mes. Totalmente. Digamos, ahorita un misionero en un país del sur de Asia que conozco, que es un misionero local, que sería lo ideal. Bien, si hay misioneros locales es mejor que Mm, alguien vaya, ¿verdad? Porque ya Ok. conoce la cultura, conoce el idioma, eh, va a ser más efectivo. Que, bueno, es otro tema, pero bueno, el punto es que estaba pasándola mal financieramente y entonces él tiene una hija y adoptó dos hijas, ¿verdad? Entonces está la esposa y las tres hijas y él. Y él es también, es el tipo, entonces le digo yo, el, mándeme el presupuesto para ver cómo podemos apoyarlo y ve lo que te estoy contando, que es la familia, $250 al mes, Mm, vive. Entonces, ¿verdad? Eso, no ocupamos, cada aporte es bueno. ujú, Si puedes aportar 2.000 colones, 5.000 y pedirle a Dios, al final, yo siempre digo que este concepto de dar no es tanto que Dios lo necesite, es que yo lo necesito, ujú. ¿verdad? Porque algo pasa en mi corazón cuando yo doy y al final a veces ese concepto nos cuesta un poquito, pero al final creo que cuando damos, eh, obviamente los recursos se necesitan para seguir haciendo lo que Dios quiere hacer, pero sin embargo, al final el que salgo bendecido soy yo. Mm. Ujú. Sí, no solo, o sea, no solo ser uno bendecido, sino es como pensar en, en la esencia del tema. Yo conozco a Cristo porque en algún momento alguien decidió dar para que un misionero llegara a Costa Rica. Y bueno, ignoro la historia de Costa Rica, pero definitivamente un misionero tuvo que Claro, tener esa voluntad de decir voy a Latinoamérica. exacto, Y alguien dijo doy por ese misionero exacto. y llegó. El evangelio llegó a América Latina porque hubo gente que lo que queremos hacer nosotros en el sudeste de Asia hizo para acá, Mm, para nosotros. Y le costó dinero, ¿verdad? Le costó recursos, le costó sacrificio. Y hoy vos y yo y las iglesias que tenemos alrededor en todo Costa Rica disfrutamos ¿verdad? De ver de que el evangelio podamos tener acceso, que podamos tener esa esperanza de Cristo y es gracias a que creímos en mm. esta visión. Tengo que hacer un episodio de la historia del Evangelio en América Latina. Buenísimo sería. Sí. Yo No, de algo, nunca he buscado de yo he esa. leído un poco de Costa Rica, sí, Costa Rica, William LeCoeur se llamaba un misionero inglés que vino y sí, que empezó a comprar café, empezó a educar gente en llevarse gente para Inglaterra y fundó muchísimas cosas, clínica bíblica, varias cosas de lo que sucede, trajo los automóviles, Mm, trajo, ¿verdad? Los evangelios, el evangelio trajo muchos beneficios a Costa Rica que la mayoría de los, ¿verdad? Ahorita tal vez no tengo todos los datos, pero la mayoría de la sociedad tica desconoce, mm, porque no es la información que nos gustaría recibir o que les gusta transmitir, pero sí hay un gran beneficio que no solamente el Evangelio trajo a Costa Rica, sino al mundo. mm. Hay un libro muy bueno que se llama el libro que le dio forma al mundo, de alguien de la India, lo escribió un erudito de la India, y es como la Biblia le dio forma al mundo occidental. Mm. Entonces, sí, Sí, yo siempre que uno piensa en el cristianismo a lo largo de la historia, tiene que verlo también con el beneficio social que ha habido. Y creo que ese ejemplo está desde Jesús, ¿verdad? Jesús tuvo una multitud, 5.000 personas, les dio pan, Juan 5, ¿verdad? En Juan 5. Y después al día siguiente les dijo, hey, ¿saben qué? Yo soy el pan de vida, ¿verdad? Pero el modelo que Jesús usó fue un alimento físico a la multitud y después trajo el alimento espiritual.
Y a lo largo de la historia yo he visto cómo, bueno, ahorita que decías clínica bíblica, ¿verdad? Ellos tienen ahí en el eslogan cuando entran y después me ganan un patrocinio de esta frase, que son el mejor hospital de Costa Rica o no sé si es Centroamérica o una cuestión así. Dicen. Entonces, ver cómo tenemos un lugar con la calidad de salud que dan ahí a raíz del cristianismo, realmente piensa uno en algo muy, muy positivo, ¿verdad? A través Y de... el inicio del comercio del café también inició con el cristianismo. William Wow. Rickard llevaba el café a Inglaterra y a otros lados, empezó a salir, ¿verdad? Empresarios, es que ahorita no todos los datos, ¿verdad? Porque lo leí Ujú, hace mucho tiempo, pero hay enormes beneficios ujú. que el cristianismo trajo a Costa Próximo Rica. episodio, bro. Eso Ya le quedó tarea. para tenerlo, sí. Y bueno, y en el mundo, los hospitales, la Mm, Cruz Roja, eh, el Ejército de Salvación, ¿verdad? Eh, los beneficios que han surgido en el mundo a través del cristianismo mm, son abismales. mm, La reforma transformó Europa, la economía de Europa, la moralidad y ¿verdad? La educación de Europa viene de la reforma. De hecho, yo me acuerdo que yo estando en Alemania, bueno, los alemanes son semáforo en rojo, peatonal, no cruzan, aunque no vengan carros. En cambio, los ticos aquí, semáforo en rojo, no vienen carros, todo el mundo cruza, ¿verdad? Pero vos ves que ellos en sus negocios, si con su palabra dicen una cosa, no te van a fallar, ya se comprometieron, porque lo dijeron. En cambio, aquí los ticos, ¿de dónde viene toda esa moralidad, ¿verdad? Todos esos compromisos, viene de lo que la reforma trajo a mm. Europa. Em, sí, hay muchos beneficios enormes que sería un buen episodio, claro, la historia del ¿Cuál, cristianismo en el mundo. cuál enviado de Dios, entiéndase misionero como un enviado, Ajá. usó Dios en su vida, bro, para que usted llegara a Cristo? Vieras que es una historia interesante, es una historia muy interesante. Eh, yo, bueno, conocí al Señor hace bastante, ya hace 21 años, no, 22 años ya, Mm. y era adolescente. Y tener 23, o sea. Ojalá. Era un adolescente y mi vida estaba en desenfreno. Mm, Eh, Siempre he surfeado toda mi vida y entonces en ese momento estaba en una época donde fumaba marihuana y entonces escuchaba reggae y surfeaba. ujú. Y entonces en la universidad vino un amigo conocido que surfeaba, Rastafari, imagínate. Y Ok. entonces empezó a contarme acerca de la Biblia, que la leía con un grupo de amigos. Y entonces la combinación para mí era perfecta, ¿verdad? Marihuana, eh, el surfing y Dios. Mm, Entonces, en ese momento ellos iban a un grupo donde se estudiaba la Biblia en Barrio Escalante y era un grupo evangélico, ¿verdad? Y empecé a ir con ellos y ahí el evangelio, escuché el evangelio. Entonces me di cuenta de mis pecados y Dios Pero, transformó mi vida radicalmente. Obviamente te hice un mega resumen, pero el punto es que, bueno, estuve yendo, el maestro que enseñaba es un señor que todavía sigue enseñando en un grupo que se llama Teos Place, mm, se llama Benjamín Sasso, es mi padre espiritual y tiene un don de evangelismo maravilloso y él fue el que Dios utilizó para eh, hablarme del evangelio. ellos son demasiado fuertes en la parte de estudios bíblicos. Estudios bíblicos, de Hablé discipulado. con unos amigos en un cumpleaños, había una gente de ahí. Y bueno, de hecho era ahorita, bueno, y si me ven en redes sociales, qué vergüenza, no me acuerdo el nombre, pero era de las personas que coordinaba algunos de estos cursos y todo. Y me contó la cantidad de cursos que llevaba, así, no sé, era Sí, llevan de todo, homilética, hermenéutica, demasiados. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sí, sí, son muy buenos en información, pero bueno, fue donde Dios, lo que Dios utilizó pero increíble, ¿verdad? Dios utilizó también a alguien Pero, para ¿cómo fue un eso? radio. O sea, llegó Sí, allá a la playa y ahí no, se no, lo... no, en la universidad, Ya, ya. es que igual, obviamente hice un resumen, en la universidad, eh, yo estaba en la universidad, en este momento era interamericana, ahora es latina, en Heredia. Y yo vivía mi vida igual, como le estaba contando, de fumar marihuana, surfear. Y entonces estos amigos eran de mi mismo colegio, una generación arriba. Y
me empezaron a hablar de la Biblia y a mí, yo siento que ya Dios había estado trabajando en mi corazón por años, porque para mí el concepto de Dios era interesante, no quería nada que ver con la iglesia evangélica, que había crecido católico, ¿verdad? Porque me parecía aburrido, me parecía que era como mi abuelita era la que vivía en mi casa y era católica, entonces asociaba a la iglesia católica con mi abuelita y entonces no, ¿verdad? Pero ya ver a alguien joven que me empezaba a hablar de la Biblia y de Dios, me empezó a llamar mucho la atención y estos empezaron a ir a este grupo todos los miércoles, eran los miércoles, me acuerdo, en la noche, y yo empecé a acompañarlos y, ¿verdad? Como que empecé a leer la Biblia por mi propia cuenta y Dios empezó a hacer algo en mi corazón porque la Biblia se volvió un libro que, no sé, cautivó mi atención. Yo quería leer todos los días la Biblia y estaba experimentando, en ese momento no sabía nada, nada, entonces, ¿verdad? Sentía un gozo, sentía una paz, obviamente era el Espíritu Santo trabajando en mi vida. Estos amigos resulta que se eh, unieron a una secta de los mismos Rastafari que se llama Bobo Shanti, entonces decidieron que había que renunciar a todo lo que era de lo que ellos llaman Babylon, que es básicamente el mundo, y entonces había que renunciar a la universidad, había que cocinar con las manos, entonces, y que Marcus Garvey era un profeta, y me hicieron un enredo que yo salí de la casa de uno de ellos, ¿verdad? Como, no entiendo, o sea, y le dije, Dios, ¿será que vos, este es el camino? ¿Será que este es el lugar donde querés que yo siga? Y, ¿verdad? Me han hablado de que ya Cristo había venido, que Marcus Garvey era un profeta y que habían otros profetas ahí. Y me O sea, como acuerdo, que ya había pasado la segunda venida de ajá, Cristo. sí, más o menos. Yo obviamente estaba apenas empezando a leer la Biblia, no sabía nada. Y me acuerdo que le pregunté a Dios, o sea, demasiado honesto en mi corazón, yo quiero seguir, te quiero lo que estoy experimentando, yo quiero conocer quién sos vos. Y me acuerdo que llegué a mi casa y me tocaba leer, en ese momento estaba leyendo Mateo y leí Mateo 24, es lo que me tocaba leer por donde iba. Y entonces eran las señales antes del fin. Jesús está hablando sobre las señales antes del fin, que vendrán muchos falsos profetas, falsos maestros, Mm, que engañarán a muchos. Entonces era literalmente Dios contestándome la oración de lo que yo acababa de vivir y obviamente, mm, como creo que vos lo has experimentado, cuando tenés una necesidad y ocupas algo y Dios a través de la Biblia te habla. mm. Así me sentí, esa, ¿verdad? Como que sabía que era Dios hablando en mi corazón. Y eso, Dios lo utilizó para yo llegar a después a hablar con el líder ¿verdad? Que, de ese lugar donde estaba yendo a estudiar la Biblia, contarle un poco y me empezó a guiar, ¿verdad? En el Evangelio. Y ahí fue donde Dios transformó mi vida. Guau. Qué rajado esos momentos. Eh, Se me vienen a la mente varios cuando uno está con alguna duda o algún tema en lo cotidiano y resulta que abre la palabra de Dios y ¿verdad? Sí, Llega la es, confirmación inmediata. es parte de la vida cristiana. Para mí es una aventura Mm, chivísima, mm, ¿verdad? De poder ver a Dios interactuar con uno a través de su palabra. mm. Ujú. Bro, ¿cómo empezó entonces, después de ese viaje, a moverse usted en el tema de las misiones a los no alcanzados? Bueno, después de Mauritania, regresé, llevé un curso que se llamaba Perspectivas en el 2010 y Yo necesito hacerme un patrocinador oficial de Perspectivas o algo así para promoverlo por todo lado. ajá, Usted es como la, no sé, la... Bueno, tengo ¿cuántos episodios? Como casi, ya más de 50. Cuando vean este en serio. episodio ya van a haber más de 50 publicados. Y bastantes personas me han hablado de Sí, Perspectivas. es un curso muy bueno, muy bueno. Después de Perspectivas, coordiné Perspectivas y eso creo que, bueno, pues Perspectivas fue un impacto en mi vida. Me ayudó el mismo nombre del curso, ¿verdad? A abrir mi perspectiva completamente al mundo de Dios, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer en el mundo y cómo quiere involucrarnos a nosotros en esto. Y bueno, fui al seminario, el seminario que fui, es un seminario que tiene muy claro esto. En Estados Unidos, cada graduado de seminario se dice que solamente el 5% va al campo del Mm, 100% de los graduados de los seminarios.
o se van afuera, a un trabajo afuera, no solamente el campo, a algún lugar afuera de Estados Unidos. Y en este seminario que yo fui, el 70% van al campo o hacen trabajo afuera. Mm. Entonces, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hagámosle se llama promoción. Columbia International University. Ok. Ajá, es un seminario muy respetado en temas, ¿verdad?, de misiones y todo. La mayoría de los profesores han tenido experiencia en campo y todo. Entonces, ¿verdad? Como que solo fortaleció más mis convicciones. Regresé y empecé a trabajar en la Viña Escazú y los últimos 3, 4 años trabajé en desarrollar la visión misional de la iglesia. Y sí, fue chivísima. Es como yo estando en un parque de diversiones, ¿verdad? Lo que más me apasiona, lo que más me gusta. Y En misión entonces, con Dios. en misión con Dios, sí. Y crear ese ADN en la cabeza de las personas que todos estamos en misión. Y, ¿verdad? Ver la iglesia florecer cada vez más en el sentido de que cuando la gente se involucra en la misión de Dios, empiezan a experimentar más los dones, empiezan a ver más a Dios en sus vidas, empiezan a madurar en su fe. Entonces, ¿verdad? Es una iglesia cambiando Mm. a través de esto. ¿Cómo ha sido la experiencia con ese programa de misión o de la iglesia misionera? Es como un programa, ¿verdad? Lo que has hecho. No, trabajé en la iglesia desarrollando esa visión. Ok. Ahora trabajo con algunos recursos que lo que buscamos es desarrollar iglesias misionales, trabajar con los pastores para captar más esta visión y que los pastores entiendan que esta visión no es una visión de nosotros ni mía, es una visión de Dios para la iglesia de alguna manera, ¿verdad? Donde podamos entender que Dios quiere utilizar la iglesia para ser las manos, los pies y la boca de Cristo al mundo. Mm. Eh, y hemos perdido un poco este concepto, hablando de historia. La iglesia era así al inicio, Mm. ¿verdad? Si yo agarro, empiezo a leer Hechos, la iglesia donde iba llevaba el evangelio. De hecho, Pablo escribe a lugares, o vemos que los apóstoles se relacionan con lugares de iglesias que ni siquiera ellos fueron, pero los creyentes habían abrazado este concepto Mm. de cristianismo tan fuerte que a donde ellos iban se reunían en su casa y era una iglesia y el evangelio iba creciendo sin necesidad de que los apóstoles eran los únicos que tenían que hacerlo, Mm. ¿verdad? Entonces cuando yo siempre digo que es como nosotros en Costa Rica, yo no sé, ya nadie lo juega, pero tenemos un juego que antes lo hacíamos, que se llamaba teléfono chocho, Ujú. o en otros países no sé cómo se llama, había, había escrito en un lugar ahí, porque lo he buscado, pero básicamente es cuando vos pasas al oído, haces una fila de personas, pasas al oído un mensaje y al final, ¿verdad? Lo gracioso del juego es que al final el último tiene que decir cuál era el mensaje y es totalmente diferente al que había al principio. Mm. Entonces al final todo el mundo se ríe. Em, yo creo que esto es parecido, ¿verdad? Con la iglesia, Con sí. la iglesia. La En- visión fue cambiando. entre más cerca estemos o busquemos ser de lo que la iglesia era al inicio, Mm. más puro es esa esencia de la iglesia. Y la iglesia era eso, era un movimiento que crecía por todo el mundo. Mm. Y en el año 300 con Constantino, hablando un poquito de historia, Mm. en el año 300 con Constantino se institucionalizó la iglesia, se hizo una institución y ahora todos los romanos eran creyentes, eran cristianos, era por nómina, nominales. Sí, de Y nacimiento entonces ahí. asignaron cleros, asignaron profesionales que se hicieran cargo de la iglesia, de la enseñanza, y los demás nada más solo asistan a la iglesia. Y se perdió ese fervor que tenía la iglesia antes. Y si nos ponemos a pensar un poquito y hacemos, ¿verdad?, un avance en el tiempo, ¿qué tenemos que se parece más la iglesia a, lo- a cuál de las dos se parece más la iglesia que tenemos hoy? A la esta, Mm. una iglesia donde hay un profesional que enseña y dice que predica y los otros nada más llegan y asisten. Mm. Entonces, ¿verdad? Entender estos conceptos de historia es donde nos pone a hacer como, ok, hay algo que podemos cambiar. Eh, Era lo que quería transmitir un poquito al inicio del episodio. Se tuvo que
que formalizar una palabra para que la gente lo terminara haciendo, misionero, Exacto. ¿verdad? Sí, Al final el mensaje de Cristo fue a todos. exacto. O sea, Cristo dio exactamente la misma orden a todos. Quiero entender también en el tema de los dones, ¿verdad? Dice que él estableció algunos eh, pastores, maestros, ¿verdad? Y Profetas, dio maestros, ajá. ciertas pautas a diferentes personas. Y el concepto de cuerpo de Cristo nos puede hacer pensar en funciones distintas. Pero al final el cuerpo anda por un mismo lugar. Pero si vos agarrás ese texto que mencionaste de Efesios 4, Ujú. dice que Dios, Lo busco, lo busco. sí, Efesios 4, que no me equivoco es 20, no sé. Pero lo que dice es que Dios hizo, ¿verdad? Dio dones y nos hizo profetas, pastores, maestros, evangelistas. Aquí lo tengo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ve qué interesante, dice que estos Dios los asignó, que básicamente es el liderazgo de la iglesia, pero los puso para una razón. Ujú, ¿Verdad? La palabra para me da propósito y la razón es para edificar o para, de hecho en otras versiones dice equipar a los santos para las obras de ministerio. O sea, al final, el propósito del liderazgo de la iglesia es equipar a la iglesia para que la iglesia haga la obra de Dios. Entonces, de ahí vemos ese mismo concepto. Eso era la iglesia. Los ujú. apóstoles equipaban y quienes llevaban el evangelio, quienes crecían, ¿verdad? En número, la iglesia. No era porque los apóstoles eran los únicos que evangelizaban, no es que todos entendían ese concepto. Ujú. Bro, yo he visto ahí en sus redes sociales varias publicaciones en templos y en cuestiones de estas. ¿Solo en Mauritania has estado o has ido a No, otros he países? estado en otros lugares, sí. Sí, en los últimos años he tenido la oportunidad de estar más en el sudeste de Asia. He estado un poquito, he estado en Turquía, en Nepal, Indonesia, Malasia, eh, Tailandia. Ujú. Entonces voy a tirar la pregunta, porque definitivamente estar ahí es estar en lugares muy extremistas. Entonces, ¿cómo se da ese cambio? ¿O cuál es la forma de hacer que alguien que tiene una religión tan estricta logre cambiar ese chip, ¿verdad? Ujú. Esa creencia? Yo diría que es solo un milagro, y es el milagro de la obra de Dios en la vida de la persona. Em, por eso creo que los misioneros dependen tanto del Espíritu Santo y lo increíble es que el Evangelio es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para salvación. El mensaje que tenemos es poderoso, pero sí tiene que hacer un milagro en las personas porque, ¿verdad? Vinieron toda su vida creyendo, convencidos de una cosa y nosotros venimos a decirles algo diferente. Mm. De verdad, tiene que pasar un milagro nada más. ¿Qué significa para un musulmán decir yo quiero ser cristiano? En lo que viste, digamos. Sí, para un musulmán el decir yo soy cristiano es renunciar a todo y literalmente estar dispuesto a lo que sea. Porque un musulmán que ha puesto su fe en Cristo está rechazando el concepto más importante para ellos de honor, de familia. Entonces para ellos significa deshonrar a mi familia Ujú. Y por completo. completamente un milagro tiene que pasar. Ajá. Entonces, cuando vos entendés ese concepto, por eso digo que es un milagro. Alguien que diga, Yo quiero deshonrar a mi familia por completo, mi papá que me ha dado todo y que además, si yo deshonro a mi familia por completo, no solo lo deshonro yo a mi familia, sino que la deshonro delante de todas las demás familias. Mm, Que yo, entonces al final, por eso es que muchos musulmanes, los papás, cuando se convierten, deciden desheredarlos, quitarles el nombre o matarlos inclusive. mm, Porque si los matan, ¿qué están haciendo? Guardando el honor de la familia. Y todas las demás familias que ven que él estuvo dispuesto a matar a su hijo por guardar el honor, al final esa familia queda
más en alto. Sí, por haber Es, resistido, digamos, ajá, el ataque ahí es de... honor y vergüenza la cultura. Entonces, donde yo sacrifiqué a mi hijo o lo desheredé o le quité todo, todas las demás familias que son honor y vergüenza dicen, sí, hizo lo correcto y además, ¿verdad? La ponen en alto porque hizo lo que tenía que hacer, que es difícil hacerlo, pero lo hizo porque quiere honrar a Alá, por Y ejemplo. entonces un misionero que va y llega a estos lugares y logra traer, bueno, la persona no lo logra traer, ¿verdad? Al final la persona le predica y entendemos que el Espíritu Santo es quien llega a convencer, ¿verdad? Pero bueno, Ujú. Sí, sí. era para el tema semántico. Pero llega un misionero y ve un fruto de esto y un musulmán acepta a Cristo. En ese momento, ¿cuál es la estrategia que se hace en el campo para, digamos, acoger a alguien que por haber seguido a Cristo, está, por así decirlo, no sé, despatriado es la palabra, o se quedó con Este, una mano adelante y una atrás, no sí. tiene herencia, o bueno, Bueno, no soy el más experto en estos temas, ¿verdad? Porque no entreno en cada uno de los detalles y creo que cada situación es diferente, ¿verdad? Amerita estudio, porque depende de la familia, depende del trasfondo de la persona, pero algunas veces también no es tan fácil para los misioneros porque ya los asocian, depende del país donde estén, el gobierno, los asocian con ese trabajo y también ellos pueden perder ese, ¿verdad? Oportunidad de seguir haciendo el trabajo ahí. mm, Entonces, yo siento que depende muchísimo de la situación y de todo, pero en algunos casos sí he escuchado de que sí, los misioneros son los que ahora tienen que acogerlos o vivir con ellos o inclusive apoyarlos financieramente o ¿verdad? Es muy duro para las personas, pero no podría decirte como una fórmula mágica, digamos, ahí de lo que harían un ABC, porque creo que cada contexto tiene, ¿verdad? Tiene amerita sus consideraciones. ujú. Ahora que estabas dando las estadísticas del sur de Asia, eh, tuve un episodio en donde grabé con una japonesa, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál era la estadística ahí? Hay 2 obreros por cada 1.000.000 de habitantes. Imagínense. Ujú. Y bueno, tuve la oportunidad de hablar con una. O sea, literalmente agendé el episodio, empecé a grabar como a las 12 de la noche y terminé como a las 2 de la mañana. Pero yo dije, no, no vas a aprovechar esta oportunidad porque escuchar de alguien que ha, ¿verdad? Entonces ahí hago Sí. la promoción, un contexto completamente eh, sin Cristo y ella era la rara, ¿verdad? De la escuela y todo, ahí me cuenta toda esa parte, pero Ujú. complicado. Sí. Pero sin embargo, bueno, Dios está haciendo cosas, ¿verdad? Maravillosas. Y yo creo que es también, Joshua, yo creo que hace poquito estaba Alan Matamoros en la iglesia y él contaba una historia poderosa para mí. Cuando ellos estuvieron en Jordania, estaban trabajando con sirios y entonces los sirios estaban saliendo de su país por persecución de muchos musulmanes, ¿verdad? Y que les quitaban todo. Y, y entonces salieron a la frontera, refugiados eran. Entonces ellos empezaron a trabajar con los refugiados y dice que, ¿verdad? Los padres de las cabezas de hogar ni los volvían a ver a ellos, Mm, porque ellos sabían que eran cristianos los que les estaban ayudando y que no les dirigían la palabra ni los volvían a ver, pero sin embargo ellos los amaban, les daban de mm. alimentar, les daban ropa, ¿verdad? Les daban abrigo y estuvieron sirviéndoles, curándoles heridas, sanando a los enfermos. Después de bastante tiempo, ya a lo último, dice que llegó eh, uno de los jefes de familia y le dijo, Alan, es que a mí toda mi vida me han enseñado a odiarte. Toda mi vida me han enseñado a odiarte. Dice, pero ahora ustedes son los únicos que cuidan de nosotros. Son los únicos que piensan en nuestros hijos. Son los únicos que nos dan lo que la gente de mi pueblo no nos ha dado. Y dice, ahora entiendo la diferencia que hay entre Jesucristo y Mahoma. Mm. Entonces, el Evangelio es poderoso, pero tenemos que vivirlo.
Creo que ese ha sido como el desfase grande que hemos tenido en la iglesia. Y en estos lugares, ese es el desafío de los misioneros, Ujú, vivir un evangelio que les vuele la cabeza a la gente que está ahí. Y digan, es que ellos tienen algo que no puedo entender. ujú. No puedo entender por qué son así. Cuando yo los he despreciado, cuando yo les he dado la espalda con mi familia y siguen Ujú. sirviéndonos, amándonos. Y no nos vayamos lejos. Aquí también ocupamos eso. Estando allá en el campo, ¿tuviste alguna oportunidad de poder contar de Cristo? Sí, en Malasia tenemos un poquito más de libertad y trabajamos con refugiados de Pakistán, de ¿Refugiados de qué? refugiados que salen de su país por Ujú, persecución, por conflicto. Y en Malasia hay una oficina de la ONU que procesa refugiados. ujú, Entonces, muchos países de Asia, del sur de Asia, el sudeste de Asia, van ahí porque es como conocido que pueden después a estos refugiados llevarlos, o sea, colocarlos, la ONU los puede colocar en algún lugar. ujú. Y entonces hay muchos refugiados y hay una escuela que les da educación, una escuela que el trasfondo de esta escuela es, ¿verdad? Cristiana. Pero, perdón, ¿son refugiados por Cristo o refugiados de guerra y otras No, no, cosas? no, son completamente eh, de su país, ¿verdad? Por ejemplo, muchos pakistaníes salen de Pakistán Ujú, porque son Ahmadis. Ahmadis son musulmanes, ujú. pero es una secta para los musulmanes. Ok. Entonces, si ellos no salen, los matan los musulmanes. Mm, Entonces tienen que ir a algún lugar, llegan ahí. Entonces ujú, hay un montón de Ahmadis. Son musulmanes, musulmanes. Simplemente tienen una creencia, creen en alguien más que Mahoma. Entonces para los musulmanes del resto, ellos hay que matarlos. ujú. Entonces, son musulmanes, entonces hay oportunidad de compartir. Entonces, ese es un ejemplo, pero así hay ¿Y ahí tuviste alguna experiencia ajá. en Entonces específico? ahí estuve con un muchacho eh, con el que pude compartir mucho, y seguimos siendo amigos. Mm, Eh, sí, preguntas profundas. Pude compartir el evangelio claramente con él y obviamente en sus conceptos le cuesta un poco entender. Y obviamente los musulmanes no creen que Jesús resucitó ni que murió. pero Jesús está en el Corán. Está en el Corán, Ok. sí. Sí, ellos creen en Jesús, pero Como un como profeta. Ok. un profeta más. Entonces creen que la Biblia ha sido eh, cambiada, entonces no confían en la Biblia, leerla ni nada. Entonces tuvimos muchas conversaciones, ¿verdad? De esto y nos juntamos a hablar horas, Mm, horas. Y sí, tenemos una relación muy linda, pero sí, ahí oro por él, que ujú. no es fácil, ¿verdad? Cuando uno que hablamos toda su vida y honra a su papá. Es más, salieron de Pakistán ¿verdad? Porque los iban a matar y la razón por la que renunciaron a todos por su creencia en su religión. Entonces, Sí, hay una yo, convicción más ajá, fuerte. ajá, y Él lo trató de evangelizar a usted. hablamos, sí, me trataba de refutar, no evangelizar, Ok. refutar lo que yo creía. Pero no. eh, Hay una apertura más grande al estar él ahí y que además recibe educación de gente creyente Ujú, y, ¿verdad? Hay algo que de alguna manera le ha movido el piso porque ve cosas que no ve de ninguna otra religión, sino solo del cristianismo, pero siempre sigue siendo muy difícil, ¿verdad? Es decir, por eso que salí y por eso que honré a mi papá y todo, ya decirle a papi, ya no, ya quiero creer en otra cosa diferente, es deshonrar a la familia y muy difícil. ¿y cuál es la estrategia para poder contarle de Cristo a un musulmán? Yo creo que, ¿verdad? Primero conocerlos, lo mismo que hablamos, ¿verdad? Primero conocer, y creo que hay que conocer un poquito también el Corán, conocer un poquito lo que ellos creen, y yo creo que nunca es atacar, ¿verdad? Creo que hay que comunicar a través del amor, de servicio, de amistad, y obviamente al final es simplemente confiar en el poder de Dios, que al final es quien va a traer convicción a ellos, pero digamos, creo que
va mucho dependiendo del contexto donde yo esté, pero sí es bueno entender qué habla el Corán, qué enseña acerca de cristianismo, cuáles son los conceptos en los que ellos les cuesta creer, yo entender cuál es su filosofía de vida, su cosmovisión, para yo poder saber que lo que estoy comunicando ellos lo entienden también. Ujú. ¿Has tenido algún momento en donde pudiste contarle a alguien de Cristo y viste un resultado tangible de alguien que dijera sí? Sí, en Mauritania tuve una oportunidad de compartir con un de Senegal era, pero hay un poco como de sincretismo entre el Islam, no tiene tanto ese concepto de honor y vergüenza, entonces es más fácil, ¿verdad? Porque para ellos algo nuevo es interesante. Ok. Ajá. Entonces es como lo único que tal vez tuve así de ese contexto, pero entre musulmanes es muy difícil. Lo más cercano tal vez, ¿verdad? No me dijo que sí, pero esta persona de Pakistán es como Mm. que me ha dicho, tengo que orarle a Dios que me ayuden a hacer de nuevo y poder ver estas verdades, ¿verdad? Con un corazón honesto. Ahora que vos decías que estamos hablando de misioneros, mencionaste de éxito de un misionero, no me acuerdo el término que usaste, pero ¿cómo se define éxito en una misión? Yo creo que para mí el éxito no va de acuerdo a cuántos se convirtieron. Creo que el éxito en la misión es la obediencia y la fidelidad a Jesucristo, ¿verdad? Es que yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Mm. Eh, a veces creemos que es muy difícil, Joshua, digamos, yo tengo un amigo que tiene 18 años de vivir en un país musulmán, habla el idioma y es más de ese país él que de su país natal ya. Ujú, O ujú. sea, vos entras a la casa de él, sus costumbres, o sea, es como entrar a una casa de ¿Qué es alguien de musulmán? ese país. El El, país es musulmán. ok. Y sí, muy pocos convertidos tiene, muy pocos que disipula. Pero no es porque él no es efectivo, no, es Mm. que es muy difícil, es un trabajo muy lento. Ujú. Ahorita mi novia estaba igual en un país del Medio Oriente y estaba con una misionera que tenía 6 años de estar ahí y yo le dije, pregúntale cuántas, me dices, solo he visto una persona en 6 años Wow. convertirse. Y no por la tarea de ella, sino como que tuvo una revelación, ¿verdad? Entonces, pero Sí, es que puede ser que veas un fruto. eh, por ahí, hay misioneros que han dedicado 25 años, 30 años en un lugar y llega otro misionero y recoge el fruto de esos 25 30 años, ¿verdad? ujú. Y empieza a ver gente convirtiéndose y todo. Entonces, yo siempre digo que es solo la obra de Dios. ¿Verdad? Uno no, al final es solo un vaso por el cual Sí. Dios quiere hacer su obra. Es parte de la preparación que hay que tener porque mandar a o sea, que una iglesia comisione a alguien, lo natural va a ser en el mundo occidental pensar en números, Números. Exacto. ¿verdad? Entonces ya el mae tiene una iglesia ya de 300 personas, bueno, ya entonces ya lo logró, ¿verdad? Sí, Pero no es pensamos en el éxito de esa ujú. forma. Es como nos han enseñado, pero no. No es nuestra responsabilidad convertir a nadie, es nuestra responsabilidad predicar de Cristo. Exacto. Nuestra responsabilidad es para dedicar a Jesús y serle obedientes, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad. Y si estamos haciendo eso, estamos teniendo éxito. Ujú. Estamos teniendo éxito. ¿Cómo visualiza las iglesias en Costa Rica de aquí a 10 años? Yo soy, no sé, tengo, ¿cómo se dice? Cuando uno es positivo, Optimista, optimista. optimista, soy optimista. Yo creo que Dios está haciendo algo en la iglesia de América Latina y creo que la iglesia tiene demasiados desafíos que tiene que prestarle atención, muy grandes, desafíos muy grandes. Pero creo que Dios está llamando a la iglesia a cada vez más ahora poner ese foco en los no alcanzados, está educando, eh, ¿verdad? Todos los recursos que tenemos y el acceso de la era de información que vivimos, educando a muchos pastores y creo que hay cosas que están cambiando.
por lo menos en lo que yo veo alrededor. Obviamente es muy sesgado por lo que mi experiencia que he tenido, Ujú. con los que he tenido contacto, pero sí veo que Dios está haciendo algo. Sí, yo hace poco tenía mucho miedo con el tema de la Agenda 2030 Ajá. y de todos los movimientos que habían, por ejemplo, para institucionalizar ideologías de género y todo este tema en las escuelas, como poco a poco estaban como acorralando más la libertad de expresión en el país y entonces se están dando cada vez más como como cerrando más esos caminos. Pero ahora ver que Estados Unidos tuviera a Trump Sí, y dijera, eso no, es aquí algo, tenemos libertad de expresión, como que sí, respiré de un los poquito. pasos más grandes. Pero también hay un desafío, por eso te digo que tiene muchos desafíos la iglesia, y es difícil, para los pastores es muy difícil, porque es muy difícil estar atento de cada detalle que pasa. Pero, eh, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿cómo educamos la iglesia Ujú, relacionado a eso? La mayoría de los clientes no saben qué está pasando, no saben ni cómo responder a estas cosas y ocupamos educar a la iglesia. O sea, ocupamos leer la cultura, ujú, hablar de lo que está pasando en la cultura con las verdades del evangelio, ¿verdad? ujú, Eh, pero sí, son desafíos de lo que ujú, tenemos y creo que los desafíos más grandes son las siguientes generaciones. La iglesia tiene que pensar en cómo alcanzar las siguientes generaciones, que ahí es, creo que es el reto más grande porque hemos heredado una forma de hacer iglesia ujú, que ya para las nuevas generaciones es irrelevante. ujú. El mensaje del evangelio no es irrelevante, sigue siendo irrelevante, pero la forma de hacer iglesia sí ha sido irrelevante para las nuevas generaciones. ¿Cómo debería de cambiar? Uf, eso es algo, es un tema que a mí me apasiona, ¿verdad? Especialmente porque trabajé mucho tiempo con adolescentes, veo las generaciones cambiando abismalmente, rápidamente. eh, y yo simplemente veo, no sé, yo veo al apóstol Pablo, ¿verdad? En el Areópago, eh, diciéndole a los atenienses, veo que ustedes son muy religiosos, Ujú, porque tienen una estatua que dice al Dios no conocido, y a este Dios no conocido es el que yo vengo a anunciarles. Pablo de verdad tenía muy presente la cultura y ujú, leer el mundo que tenía alrededor para contextualizar el Evangelio. Creo que la iglesia tiene que contextualizar el Evangelio. El mensaje no cambia, pero sí la forma de hacer iglesia debería cambiar pensando en, en su hijo, ujú, ¿verdad? La generación alfa que viene. Eh, ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo que pasó en Europa. La iglesia continúa siendo después de la reforma la misma forma de hacer iglesia y al final llegaron generaciones nuevas que ya era tan distante culturalmente la iglesia que tenemos ahora una época post-cristiana en Europa, donde para alguien de tu edad o de la mía, europeo, decir que yo voy a la iglesia, no lo pueden entender. No pueden entender. Digamos, yo me relacioné el año pasado con gente de Europa, en el sur de Asia, estaba, ujú. y empezamos a hablar temas y entonces les dice, ¿usted va a la iglesia? Yo sí, yo voy a la iglesia. No podían entenderlo. ¿Por qué? Porque para ellos la iglesia era lo que la abuelita iba. Ujú. Y creo que si seguimos haciendo la iglesia de la misma forma que lo estamos haciendo, va a pasar algo muy parecido. Eso es, creo, los desafíos más grandes. Sí, definitivamente tienen que haber espacios para preguntas, respuestas y se habla de temas que no se deben de tocar en la iglesia. Sí, Eso creo que es como algo que hay que completamente quitar, ¿verdad? sí, sí. Yo creo que, bueno, por eso te digo que es un gran desafío, en el sentido de que no es culpa de los pastores, ¿verdad? Es, eh, es lo único que nos han enseñado. Digamos, creo que vos conoces pastores ¿verdad? Que son mayores a nosotros y ellos les enseñaron a alguien cómo hacer iglesia de una forma y tal vez lo único que ven es eso, ¿verdad? No es culpa de ellos. Había una historia de una señora que le estaba enseñando a cocinar una sopa, creo que era de pato, a una hija. No sé si ha escuchado un poquito esa historia No, usted. no, no. Y la señora entonces le empieza a enseñar a la hija y entonces la olla es grande y todo y dice, bueno, y tiene que volcarle la cabeza al pato para atrás.
¿verdad? Entonces le dice, mami, pero ¿para qué hay que volcarle la cabeza al pato? Si el pato cabe en la olla, ¿verdad? Y entonces le dice, no, es que voy a preguntar a mami, llama a la mamá. Mami, para que era la abuelita, ¿por qué es que hay que volcarle la cabeza al pato? Y entonces dice, "Ay, no, es que así me enseñó mami también a mí, ¿verdad?" Y entonces la idea de este concepto es eso, ¿verdad? Al final heredamos tanto algo que no vemos otra forma de hacerlo, ¿verdad? Yo leo y he seguido mucho un pastor en Estados Unidos que se llama Timothy Keller, no sé si has leído de él, falleció hace año y medio, 2 años, brillante, y él estudiaba muchísimo la cultura. Hay un ministerio que se llama City to City para plantar iglesias, y lo que buscan es eso, como, porque él plantó una iglesia en el lugar más difícil de Estados Unidos, en Nueva York, en Manhattan, y es una persona súper inteligente, y al final llegó a ser de las iglesias que crecían más en Estados Unidos, Wow. con un mensaje de evangelio así buenísimo, y presbiteriana, ¿verdad? Así como tradicional, pero su forma de hacer iglesia, al final las iglesias se acercaban. Queremos saber qué es lo que está haciendo usted, porque, ¿verdad? Dios lo está usando de una forma sobrenatural, y hay un montón de gente que, ¿verdad? Está cerrando iglesias, usted más bien está más bien al revés, Creciendo. plantando más iglesias. Ok. Ah, bueno, hizo varias ahí. Sí, claro, plantó varias iglesias. Y entonces él, de ahí inició City to City, que es un ministerio para ayudar a otras iglesias ahí a entender esos conceptos culturales y todo, que tienen que prestar cuidado para poder traer el evangelio a la cultura. Entonces, yo creo que en América Latina ocupamos eso. ¿Y cuál fue el secreto de la sopa ahí? El spoiler del libro. El spoiler del libro, bueno, es que no hay como una No, respuesta. Al ok. final tiene que ver algo muy, es más que todo aprender a leer la cultura. Eh, Hay muchas cosas que él habla, ¿verdad? Él dice que de alguna manera la cultura cambia cada 4 años. Entonces, él de hecho había dejado de ser pastor, y dice, si yo vuelvo otra vez a Redeemer, que se llamaba la iglesia, que ya tenía como 6 años de no estar en Redeemer, si yo vuelvo, tendría que volver a estudiar la cultura para poder, ¿verdad? Como llevar este mensaje. Y es responder, en lo que él decía es que es mostrarle a la cultura que todos sus conceptos no funcionan, y que la solución es el evangelio, ¿verdad? Entonces, tengo que aprender cuáles son estos conceptos de la Agenda 2020 y por qué no funcionan, y por qué el evangelio sí funciona. Entonces, cuando destruyes todos los argumentos del mundo secular, y que la respuesta es el evangelio, la gente dice, es que es lo más inteligente, confiar en Cristo, poner mi fe en Jesucristo. Un amigo que ha grabado 2 episodios conmigo, Rigoberto Hidalgo, No lo lo pueden conozco. buscar en redes sociales como mi amigo Aristóteles. Bueno, Se ha dedicado a hacer sí, un bueno, yo lo montón de conozco. apologética. Sí. Sí, bueno, yo no sé si yo deba de hacerle promoción a él, porque más bien él es el famoso, pero está por sacar un libro con respuestas a todo esto. Es capaz que para Claro. cuando este episodio ya esté, ojalá que el libro ya esté publicado y todo, y ahí hay algunos spoilers del tema, pero qué increíble lo que él ha hecho, y es la necesidad que tienen los jóvenes hoy en día, de poder tener respuesta a todas estas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué no debo de creer en el aborto? O sea, ¿por qué el aborto es malo? ¿Por qué Dios existe? ¿Qué pasa con este tema del transgénero? ¿Verdad? ¿Esto es cierto o no es cierto? Sí. Y tal vez estoy tirando las preguntas menos llamativas para todo esto, pero cualquiera de esas preguntas que usted se imagine están Yo bastante... lo he escuchado, Sí, claro, sí. bueno, y me parece que ocupamos jóvenes Mm, que estudien, que puedan dar respuestas a la sociedad. mm, Y vean, cuando yo creo que a él lo sigue, yo creo que si podemos ver el público que lo sigue, casi que puedo decir, no conozco ni me he puesto a ver, pero mm, casi que podría decir que la mayoría de gente joven, mm. ¿verdad? Un saludito a Rigo ahí. La mayoría de gente joven. ¿Y por qué? Porque ocupamos esto, Ujú, ocupamos respuestas, ujú, y a veces la iglesia no encontramos esas respuestas. Nos hemos vuelto tan tradicionales que no encontramos estas respuestas. Y el evangelio sí las tiene, las respuestas, las tenemos. Pero a veces ¿verdad? No nos preocupamos por esas generaciones que vienen. ujú. Si usted ha visto el podcast hasta este punto, quiero agradecerle y pedirle que se suscriba al canal para que usted pueda tener
una huellita de arena en que esta conversación tan importante que hemos tenido pueda llegar a más personas. Esa es la estrategia que ahorita se ocupa en redes sociales y le pido que por favor pueda dejarme también sus comentarios qué piensa y darle like a este canal y a este video. Y muchas gracias, Varo, por haber No, sacado gracias el a vos, rato Josh, para por hablar de tal invitarme. vez. Sí, demasiado, muchas gracias y más bien animarte a seguir adelante con esto. Creo que es necesario. Esto es parte de lo que estamos hablando, Mm, ¿verdad? Esto es crear espacios donde podemos informar a ujú, las generaciones nuevas con cosas que ellos utilizan, mm, ¿verdad? Medios que ellos utilizan. Y ocupamos más de esto. mm. Así que ánimo a seguir haciendo más episodios y Excelente. Muchas trayendo gracias, esta Varo. verdad.